rechazo. Chile ha votado no a la nueva Constitución, un no contundente con más del 62% de los votos. El plebiscito salió rechazado con un 64%. ¿En tu libro dice que van a rechazar el plebiscito o no va a estallar? No, si se hubiera aprobado el plebiscito, ese libro no lo estarías viendo hoy día. Sin lugar a dudas, a lo mejor me estarías viendo a mí más seguido, pero no al libro. La Convención Constitucional me ha hecho entrega de la propuesta de nueva Constitución. Cambia el sistema electoral. ¿Para qué? Para poder darle cabida a tus amigos, a tus grupos. Los movimientos sociales tienen su lógica de ser en una sociedad, pero no tienen la lógica de administrar el poder. No están creados para ello. Para ello están los partidos políticos. Tú puedes estar desilusionado de los partidos políticos, pero no los terminas matando. Funciones. Cómo tú destrozas también la gobernabilidad mediante gobiernos de transición que están diseñados para destruir la institucionalidad. Cuando yo vi en la constituyente de Chile a una persona vestida de Pikachu, esto es lo que están es destrozando la institucionalidad. Pikachu de Sí, Pokémon. Pikachu de Pokémon, Yeah. disfrazado. Había un dinosaurio, te puedo contar también. Había un dinosaurio. Que también. Entonces, claro, lo que están haciendo es burlándose de la institucionalidad, satirizando la institucionalidad para que el ciudadano no crea más en eso. ¿Quién va a creer en eso? Es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder. Lo que le da como resultado a la gente sabe que yo a esto no le creo. Como dices, si tú tienes a Pikachu con un dinosaurio y un tipo en el baño con una guitarra escribiéndote la Constitución, por favor, ¿sabe qué? Yo soy ignorante. Yo no sé de leyes, yo no sé de equilibrios de poder, pero esto me parece que no es el camino adecuado para escribir una Constitución así. Bienvenido al Border Wars Podcast. Somos el número 1 podcast de todas las Américas, el único podcast en Estados Unidos que te lleva más allá de la frontera. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo que nos conocimos hace muchos años, Aldo Casinelli, que viene de Chile, literalmente viene de Chile. Creo que llegaste hoy. ¿Qué tal el vuelo, Aldo? Muy buenas tardes, Joseph. Un gusto saludarte. José Gustavo, un gusto. Acabo de llegar. Sí. O sea, literalmente acabo de llegar. Sí. Me bajé el avión, una ducha y aquí estoy muy, muy contento de estar contigo y obviamente con toda la gente que nos escucha. ¿Y el vuelo era sobre noche? Fue un largo vuelo porque tiene escalas. Oh, no. O sea, tú sabes que de Chile cualquier cosa es lejos. No, sí, es verdad. O sea, lo que sea es lejos, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y muy agradecido de la invitación para poder conversar de lo que tú estimes pertinente. Bueno, vamos a hablar de Chile, obviamente, pero también vamos a hablar de tu libro. Hay mucho tema a hablar. Bueno, todos conocen a José Gustavo de la casa, siempre está. Y bueno, vamos a empezar. Yo te voy a dar una introducción, pero tú tienes mucho más de decir que cómo nos conocimos, que creo que fue muy interesante ese encuentro. Pero Aldo ha tenido experiencia en el gobierno, tanto en el último gobierno del presidente Piñera, estaba en la Cancillería trabajando como analista político, pero después antes también trabajaste en el primer gobierno de Piñera, también como analista político. Has también trabajado en el mundo de think tanks y sociedad civil, has sido el director ejecutivo del Instituto de Libertad, un think tank vinculado a un partido político en Chile. Y también creo que has tenido experiencia en el sector privado, haciendo asesorías sobre consultorías, ¿no? De riesgo de análisis. Y me parece interesante que tienes los tres campos, ¿no? Privado, público y ONGs. Pero nosotros nos conocimos cuando fue, en 2011. Con esa introducción, Joseph, queda claro que tengo muchos años. Sí. Soy bastante mayor. No, mucha experiencia. Sí. Mucha experiencia. Sí, hemos pasado en lo público, lo privado, y tienes razón, nos conocemos ya hace muchos años, sí. Muchos años. Te voy a decir, el 2011, Okay. que estuve golpeando las puertas acá en Washington y debo reconocer, para que ustedes sepan, fue el único que me abrió la puerta para tratar un tema que hoy día parece muy evidente, pero que hace 10, 12 años atrás no era tan evidente, y era cómo en Chile, un país que en ese minuto era relativamente ejemplar, que tenía una trayectoria, sabíamos o estábamos viendo cuando uno hace los análisis de perspectiva, en ese minuto que
algo no estaba funcionando bien. Y ese algo que no estaba funcionando bien era como una generación, un grupo, un sector político estaba socavando las bases de la institucionalidad. Era lo que yo le comentaba a Joseph en ese minuto, que era el proceso de desmocratización y desinstitucionalización. ¿Y por qué? Porque las instituciones son los anclajes de una sociedad, claro. Los anclajes, cómo se relaciona la sociedad en términos grupales. Entonces todo este sector estaba precisamente socavando, y lo socavaba ¿de qué manera? A través de la confianza. Es decir, estaba haciendo que la gente, que las personas, que cada uno de nosotros, Joseph, José Gustavo, las personas que nos están ayudando hoy día aquí, vayan perdiendo la confianza. Yeah. Y así nos fueron socavando la institución y terminamos, ustedes saben, hace 3, 4 años atrás con una situación muy, muy complicada en Chile que se encubre en una lógica de estallido social, que es una demanda vamos a hablar de esto, pero quería preguntarte, porque nos conocimos en 2011, ¿cuándo empezaron los movimientos estudiantiles, los grupos estudiantiles, donde viene el actual presidente Gabriel Boric? ¿Cuándo empezó eso? Mira, hay dos inicios. Uno es el 2006, donde se llaman los pingüinos, porque son escolares. Son escolares. Y esa generación toma el control el 2011, precisamente. Solo un dato que puede resultar anecdótico, pero también es importante. En Chile, el año 2010 hubo un terremoto muy importante, muy grande, sí. Que afecta a toda la zona central. El 2010 asume el presidente Sebastián Piñera, primer presidente de centro derecha en el país después de 50 años. Sí. El último fue Jorge Alessandri el año 1958. Y el 2011 empiezan estos movimientos, y estos movimientos empiezan de distintas formas, por temas ambientales, por temas de energía, por temas animalistas y por temas de educación. Y en función de eso empiezan a socavar las instituciones, pero también hay otros actores, y aquí es donde yo le decía a Joseph que nos parecía muy complejo la situación que se estaba viendo, porque los partidos que habían perdido el poder, que era la vieja concertación, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia Cristiana, se habían sentido tan mal de haber perdido el poder. ¿Por qué? Porque había una lógica de que moralmente y éticamente ellos sentían que no había nadie más que pudiera administrar el poder en Chile. ¿Y cómo iba a ser esto que la centro-derecha, que la derecha, que había estado en un gobierno acompañando a otro régimen, hoy día estuviera gobernando? Y se aliaron con estos movimientos juveniles. Y ahí, con esos movimientos juveniles, suman al Partido Comunista, suman a estos grupos emergentes y crean algo que se llama la nueva mayoría. Básicamente con la lógica y la lucha, la disputa por el poder por el poder. No hay un programa asociado, sino que es esa dinámica. Y así como la dinámica del poder. La dinámica del poder. Y por eso yo digo, sí, todos disputamos el poder. Pero el poder tiene que estar acompañado de algo. El poder tiene que servir para hacer algo. Y este movimiento lo que hizo fue, básicamente se sentían huérfanos de haber perdido el poder. Eso es. Y lo trataron de recuperar de cualquier forma. Ahí es que surge una oposición, que yo siempre planteo que las oposiciones en democracia tienen que ser oposiciones leales. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos básicos de la democracia es la alternancia en el poder. Claro. Es decir, tú hoy día, Joseph, tienes el poder de hacer este programa. A lo mejor José Gustavo mañana va a estar haciendo este programa y nos va a invitar, esperemos, a participar en el programa. Después puede que me toque a mí y vamos alternando esta lógica. Sí. Por lo tanto, a mí me interesa que este programa resulte bien, y a Gustavo y a ti. Pero Joseph, tú no nos vas a invitar. O sea, yo los voy a invitar. Espero que lleguen. Espero que lleguen. No, pero ya tenemos distintas formas para hacerlo. Sí. No, pero mira, me acuerdo bien, porque también compartimos en otros cursos, en otros países, y nosotros estamos hablando mucho de guerra asimétrica. Y era interesante porque Aldo quiso aprender sobre esto y pudimos compartir mucho sobre esto. En un momento donde todo el mundo estaba mirando que Chile, ¿qué tiene para quejarse? ¿No? Chile está todo bien, tienen el líder de los índices, el desarrollo va bien, hay un nivel de estabilidad. Y yo puedo confesar que yo también caí un poco en eso cuando me hablas. Dije, uy, pero estoy hablando con José Gustavo sobre Venezuela, y estoy hablando con otros en Nicaragua, y digo, y realmente en Chile están tan preocupados porque están pasando cosas, pero lo que era muy cierto en ese momento, y creo que está
evidenciado ahora es que las redes estaban ya creciendo. Lo de Venezuela no queda... Es más, ya tiene una década en el poder Hugo Chávez para ese momento. Sí, ya tenía. Tiene Sí. una década. Y has sobrepasado ciertos obstáculos. Claro. Sí. Y era un modelo a seguir. Es decir, prácticamente, que no quería ser Hugo Chávez en el 2010 o 2011. Sí, con ingresos petroleros gigantescos, recibido como un héroe en muchas partes del mundo. Y la izquierda chilena quería hacer eso. Sí, no, y bueno, eso me pareció como interesante. Y bueno, pasan 10 años, un poco menos de 8 años después, y viene el momento definido de la época moderna de Chile, ¿no? Esto de lo que llaman estallido social, creo que ese nombre a veces no es, le da el peso que realmente pasó, porque esto, en mi criterio, no era tan orgánico. Esto creo que pasó deliberado, más bien estaba pasando en Ecuador antes de que llegó a Chile. Había elementos digitales de desinformación, había elementos de agitación dentro del país, había estos grupos que ya estaban formados y radicalizados desde mucho tiempo atrás. Pero háblanos de eso, Aldo, porque tengo entendido que tú no estabas en Chile en ese momento, ¿o estabas en Chile? Cuéntanos. Estuve en Chile un par de semanas, justo en el momento del estallido. Es más, me tocó estar en la Cancillería ese mismo día viernes, Ya. el estallido en la Cancillería. Estuve con el presidente de la República, Sebastián Piñera, ese mismo día en La Moneda. Yeah. Y traté de dar clase a las 6 de la tarde, donde era el epicentro. ¿En qué universidad? En la Universidad Católica, que está en lo que se conoce como la Plaza Italia, que era el epicentro. Y llegué ahí a dar clase y después me tuve que ir solo. Pero como tú dices, habían indicios. Venía la PEC. Por lo tanto, muchos de los países, de los líderes mundiales, iban a estar en Chile un mes más adelante. Entonces, era un momento muy propicio para causarle un daño gigantesco al país. Y se fueron haciendo cosas sistemáticamente previas, con días de anterioridad. Cuéntanos de eso. ¿Cuál es el? A ver, y hoy día se están repitiendo, pero con un gobierno de izquierda. Los estudiantes se saltaban los torniquetes del subterráneo, del subway, del metro de Santiago. Trataban de hacer, el concepto era la evasión. Un alza del pasaje de 30 pesos, en ese minuto equivale a menos de 0,025 menos de un centavo. Sí. Dólares. O dólares, o sea, era algo irrisorio. Bueno, esta lógica, y se instala una consigna que no son 30 pesos, son 30 años, por todo lo que había hecho Chile durante 30 años. Pero bueno, estas son las cosas, pero como veníamos comentando, esto ya había partido con mucho tiempo de anticipación, 10, 12 años antes. Y si uno, que era lo que yo les planteaba, uno lo veía en la universidad. Yo fui decano a los 34, 35 años, fui decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y tú veías con los profesores cómo iban formando estas nuevas camadas de dirigentes. Habían cambiado de Marx o de los pensadores más duros del socialismo, del comunismo, lo habían cambiado por Gramsci. Y tú sabes que Gramsci, uno de los elementos claves que tiene es el concepto de la educación. Tú cuando vas modificando, vas mutando el tema de la educación, es sumamente significativo el cambio social que hace. A eso agregarle dos elementos que para mí son sumamente importantes. Uno, los medios de comunicación y el uso de las redes sociales. Yeah. Y ahí tenemos una situación muy, muy complicada. Y no quiero dejar pasar algo que acaba de decir José Gustavo respecto del gobierno venezolano. Porque el 98, cuando asume, tú podías decir, mire, tiene dos poderes. Tiene el poder político y el poder de las armas. Pero en la medida que fue avanzando y este concepto de las materias primas, donde, ¿se acuerdan del boom de las materias primas? Claro. Con el petróleo en $160, o sea, tú podías hacer la política que quisieras. Entonces, ese gobierno tuvo los tres poderes y podía repartir recursos. Bueno, Chile no fue la excepción en la cual recibió muchos recursos. Claro. Y bueno, y en eso, bueno, José Gustavo, tú puedes comentar sobre esto porque hicimos análisis de la desinformación digital y era evidente que había una injerencia desde Venezuela. No se puede decir con 100% certeza que era el régimen de Venezuela, pero ¿qué más va a ser? Mira, te cuento porque los datos los tengo en mi cerebro porque hemos presentado esto varias veces, pero
había un estudio que nosotros participamos donde había 7 millones de interacciones digitales, ¿no? De me gusta, compartí, todo, más que todo en Twitter. Y de esos 7 millones, 36% más o menos de la conversación, de las actividades e interacciones digitales, era manejado por menos de 1% de las cuentas. Un pequeño número de cuentas, no tan pequeño, pero en general, relativo, estaban haciendo un tercio de la conversación. Y cuando hacías la geolocalización en base de IP de esas 1% de las cuentas, creo que era como la mitad venía de Venezuela, ¿no? Otros venían de Argentina y otros venían de Nicaragua y otras partes donde, bueno, se espera este tipo de cosas. Ahí empezó a conocer Venezuela como un actor cibernético usando redes sociales para desinformar. Cuéntanos eso, porque eso es una historia interesante. No, y no solamente eso, José, sino que Venezuela es el primer país donde su mandatario, Hugo Chávez, en ese momento, él crea su cuenta Twitter. Y él comienza a entrar dentro de las redes sociales y se comienza a extraer una infraestructura de redes sociales increíble. La red Patria, la red de tuiteros, es decir, comienza a generarse las granjas para cosas importantes para ellos, que es la amplificación de la narrativa. Entonces comienzan a no solamente amplificar la narrativa, sino también comienzan grupos a polarizar con la población y atacar a aquellas personas que estén en desacuerdo con una medida u otra y la polarizan, la ridiculizan, le bajan su legitimidad, pero mediante la amplificación ellos pueden modificar eventos, que es lo que ellos hicieron, intentar y han hecho. Y esa es la mal llamada brisa bolivariana al final. Claro, sí. Porque la brisa bolivariana, nosotros cuando entro en el aspecto convencional de la guerra lo vemos con movimiento de tropas o movimiento de personas o recursos, pero la no convencional nos dice que las narrativas, la amplificación, la polarización, la manipulación, la desinformación son herramientas poderosas para movilizar. Sí. Y tú y también participamos en una investigación donde se llegó a conocer años previos a lo que pasó en el estallido social en Chile, la participación de Rusia en aumentando las capacidades en Venezuela. Por supuesto, claro, porque cuando Venezuela ellos comenzaron indudablemente con la parte de las redes sociales, pero su salto de calidad, por decirlo de esta manera, es cuando Rusia comienza a crear 2015, ciberdefensa, ¿no? Exactamente. Sí. Comienza a crear los movimientos de ciberdefensa, comienza a hacer una política de Estado. Y batallón de troles, prácticamente. Exactamente, es un batallón de troles. Es decir, le dan una disciplina. De por sí, actualmente, y lo pueden ver cualquiera de nuestra audiencia, ellos todos los días en el medio militar o en las cuentas militares aparece, y en todas las cuentas del régimen aparece un hashtag, aparece una publicación que ellos están obligados por disciplina a darle seguimiento y a amplificarlo. Porque ellos, y muchas funcionan, otras no. Sí. Pero de eso se trata de la adaptación, se trata de ese testeo, y ellos van testeando, adaptándose, viendo qué funciona, qué no funciona, para así poder influir en eventos. Sí. Y eso afectó a Chile. Yo creo que y yo lo veo como más o menos como un ensayo, por la parte de Venezuela, ¿no? Por parte de Chile fue más. Por parte de Venezuela un ensayo, porque después lo ejercieron con más fuerza en Colombia en 2021. Exactamente. O sea, lo dieron duro con Colombia, que para Venezuela creo que es un objetivo súper claro y inmediato. Pero ahí, ¿cómo viste el efecto de todo lo que pasó en Chile? ¿Y qué nombre lo pondrías? Porque estallido social me parece muy débil para entender lo que realmente pasó. No, yo creo que derechamente lo que sucede en Chile, a propósito de esta situación, que obviamente las demandas sociales están, tú las puedes gatillar. Sí. Pero lo que viene detrás en términos políticos fue el intento de sacar un gobierno democráticamente electo y cambiarlo. O sea, a nadie le cabe duda. Y aquí entraron los sectores de izquierda, de la izquierda dura, muchos de ellos que hoy día están en el gobierno, y otros que no eran tan de izquierda, que habían estado en la vieja concertación, se sumaron también a esto sin ninguna reflexión. Y yo creo ahí, quiero tomar un elemento porque, claro, sabemos todo lo que se hizo con estas granjas, con esta capacidad cibernética de atacar, pero también viene otro elemento que es sumamente interesante, que es el relato que tú le pones detrás, que es el contenido, porque ahí es donde yo creo que Chile
te demuestra que con un buen contenido, con un buen relato, con 2 o 3 ideas, tú puedes perforar completamente un sistema político, te funcione relativamente bien. No voy a decir que funcionaba bien, pero que te funcione relativamente bien, lo terminas bombardeando. Sí. Entonces, el soporte es como tener la infraestructura, y a esa infraestructura le entrega ciertos elementos cualitativos, que es el relato, que son los mensajes. Entonces, y ahí en el libro yo planteo una de mis tesis, que es del objetivo a lo simbólico. ¿Y por qué del objetivo a lo simbólico? Porque ¿por qué en un país como Chile, que tiene ciertos indicadores que son objetivos, esos indicadores objetivos dejan de existir lisa y llanamente? O sea, en 2 o 3 semanas dejaron de existir esos indicadores, dejó de existir ese avance que había tenido Chile, y pasamos a una lógica simbólica de que todo lo que se había hecho había estado mal, y por lo tanto, más allá de la pobreza, hay una lógica que se impone, que es el concepto de la desigualdad. Yeah. Y sobre eso se empieza a construir una nueva realidad. Entonces, claro, tenemos todo el sistema, por eso yo planteo todo el sistema, el soporte que es tecnológico y que se aviva desde afuera. Tú tienes 2 o 3 elementos del cual tú construyes, pero ¿qué construyes? El relato, y el resto es el soporte. Y eso es muy interesante porque es lo que, como tú bien dices, es lo que pasa en Colombia, es lo que pasa en Ecuador, es lo que pasa en Perú antes del cambio de gobierno, y que en Chile prácticamente casi culmina con la caída del gobierno. Y eso fue, ese relato de desigualdad, es algo que fueron montando por mucho tiempo. En el mundo académico, yo creo que empezó con el Gini coefficient, ¿no? Para poder decir que pues, Chile, porque muchos hablaron del éxito de Chile, ¿no? El bonanza que Chile ha tenido desde que ha podido hacer sus reformas económicas y de crecimiento. Es prácticamente la excepción en América Latina por muchos casos, porque fue a llegar a ser OECD, desarrollo sostenible, todo lo que miras en la parte económica, pero para muchos no era suficiente porque les faltaba esa parte de igualdad, ¿no? Dice que Chile está perfecto, pero no tiene el Gini coefficient necesario. Entonces, ese relato fue instrumentalizado con esta nueva infraestructura de desinformación. Eso creo que lo que dices. Hablamos de tu libro. Quiero promocionar tu libro porque me gustaría decir que Aldo vino para estar en el programa de Border Wars, pero realmente Aldo vino porque está nominado. Es muy un orgullo. Nominado por un premio aquí en Estados Unidos por una asociación de ciencia y política que se llama Napolitan Victory Awards. Entonces, este libro que se llama Un sistema político para el Chile que viene, que fue publicado el año anterior, que está a la venta en Amazon, me imagino, ¿no? ¿O no? Busca Libre. En Busca Libre. Bueno, está disponible para la compra en internet. Vamos a poner el link a la compra en la descripción. Fue nominado como uno de los mejores libros en el área política del año. Cuéntanos, ¿el estallido social es lo que te motivó a escribir esto? ¿Esto es una obra que ya tenías en mente de hace tiempo? No fue el estallido propiamente tal, sino que fue lo que viene después del estallido, que es esta lógica de redactar una nueva constitución. Sí. José Gustavo le puede parecer muy, muy conocido esto de redactar una nueva constitución, así que yo creo que él tiene más experiencia en esta cosa. Podemos partir con lo que pasó en Venezuela y después te digo qué es lo que no pasa y por qué el libro. Bueno, en Venezuela vamos a empezar. Bueno, porque fíjate, lo que comentaba Aldo anteriormente, que te llegan con la democracia, te llegan con elecciones, pero inmediatamente tienen que cambiar la institucionalidad. Y para cambiar la institucionalidad requieren, ellos dicen que no pueden hacerlo, por supuesto, con la constitución que está, pero comienzan a hacer una constitución a la medida. Nuevas reglas. Unas nuevas reglas. Unas nuevas reglas que limitan esa capacidad de alternancia, que limita la capacidad de la sociedad a reunirse, pero están totalmente bajo esas libertades que muchas veces deja de tener la población porque ya están inundados de que el sistema como tal está totalmente fracasado. Y Chávez ¿cuándo efectuaron la constitución de Chávez? En el 99, un año. No duró un año, es decir, un año después fue el cambio de la constitución. La primera cosa que hizo. Lo primero que hizo. Sí. Eso fue y para ser sincero, fue su bandera de campaña. Es decir, el cambio necesitaba un cambio y él aprovechó su carisma en ese momento, aprovechó que había muchas quejas o muchas situaciones sociales para implementar un cambio, pero totalmente drástico. ¿Hubo resistencia a esos cambios en ese entonces? No, en ese entonces era muy popular, no era muy popular, no hubo resistencia. No hubo resistencia. De por sí,
Él utilizó interesantemente como él, a pesar de, él hizo, esta gente utiliza el mal, son brillantes para el mal, ¿no? La forma en que se eligió la constituyente, a pesar de no tener la gran mayoría de votos, tenían el 99% de los constituyentistas. No tienes los votos, pero tienes quién va a votar. Pero tienen que va a votar. Porque hicieron hasta un kino, una especie de lotería, la manera como la gente votaba. Ellos se organizaron de una manera eficiente que lograron que con un 60% de la votación tener el 99% de representación. Wow, okay. Interesante, sí. Y eso es brillante, es decir. Pero no hubo una respuesta del lado opositor para... Nada más habían 3 constituyentistas opositores 3. Wow. Entonces, tú te podrás imaginar que eso fue totalmente un camino libre. Es decir, y dentro de todo hay que decir, bueno, gracias a Dios, no, porque pudieron hacer muchas cosas más. Te voy a poner un ejemplo, Joseph. Hugo Chávez se fue en ese momento de viaje al exterior y estaba una discusión de cambiar el nombre. No iban a cambiar el nombre de Venezuela. Hubo un momento que se iba a seguir llamando República de Venezuela y de repente Hugo Chávez regresó y pues no, tienen que cambiar el nombre. Y cambiaron el nombre, pero por una decisión. Es decir, la misma asamblea no lo quería y al día siguiente lo cambiaron. A la República Bolivariana. República Bolivariana de Venezuela. Entonces, detalles que a veces uno piensa que son mínimos, pero son vitales. No, y eso fue vital, cambiar el nombre. Claro. Lo mismo pasó con Bolivia. Porque te tienen que cambiar el sistema de referencia. Sí. Es importante cambiar el sistema de referencia. Sí. Y es tanto, nosotros nos cambiaron hasta el uso horario. Es verdad, media hora antes. Sí. Pero porque te tiene que cambiar totalmente el esquema de referencia. Y entonces tú estás totalmente desubicado, pero ellos no están desubicados. Ellos saben hacia dónde van. Sí. Bolivia hizo, antes que entramos, Bolivia hizo lo mismo con plurinacional, que creo que afectó un poco el narrativo de lo que quieren imponer en Chile. Les voy a contar una anécdota muy chistosa, porque entre las últimas veces que yo he ido a Bolivia, creo que fue en 2014. 2014 la última vez que fui a Bolivia y a Venezuela, ¿no? Después de eso ya no he regresado y no creo que me quieren más allá en esos países, ¿no? Y lo interesante es que en Bolivia, yo nací en Estados Unidos, entonces para ir a Bolivia necesito una visa. No, antes no se necesitaba una visa, pero después, bajo la reciprocidad, le empezaron a imponer una visa para los americanos. Entonces, bueno, pido la visa, entonces hay que pagar a la embajada, ¿no? Un cuota para la visa. Y solo aceptan money order, ¿no? Un cheque prácticamente. Entonces yo escribo República de Bolivia, porque yo no sabía que el nombre cambió. Bueno, sabía que el nombre cambió, pero pensé que claro, no era gran cosa. Y se enojaron conmigo, se enojaron y me regañaron con el Estado Plurinacional de Bolivia. No solo me tuve que reescribir, tuve que ir y regresar y sacar otro money order para que eso lo aceptan. Que decía que lo estaban tomando súper serio el nombre. Claro. Yo creo que alguien en esos años, si hubiera puesto República de Venezuela y no pone lo bolivariano, no, eso ya no lo han aceptado. Así mismo es. Muy bien. ¿Cómo esto después afecta a Chile? Porque muchos de nosotros que estamos mirando desde afuera estamos súper preocupados porque como lo vimos en Venezuela, lo vimos en Bolivia, digo, uy, lo van a capturar a Chile, o sea, lo van a capturar, esto lo va a pasar y algo que pasó por 4 centavos por el transporte público va a terminar con el país. ¿Cómo lo vieron? Es que es el paso 1. El paso 1, sí. Exactamente, lo que tú dices. Por eso les planteo los anclajes. La Constitución lo que hace es cambiarte las instituciones. O sea, esas prácticas ya venían, cambiarte las instituciones. Lo que hace la Constitución es que lo hace de una manera concreta. Al cambiar la Constitución, las relaciones de poder al interior de la sociedad es lo que deja la manifestación concreta de este cambio. El libro en particular lo que hacemos es, no nos metemos en el estallido, sino que es como el inicio y nos metemos precisamente en el tema de cómo se redacta la Constitución y por qué. Y por eso que hablamos de un sistema político, porque se supone que cuando tú redactas una Constitución estás hablando de cómo se distribuye el poder dentro de una sociedad. Eso es lo que tú haces. Entonces podemos tener los modelos como los que ya hemos descrito, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, o tenemos otros modelos. Bueno, Chile pretendió ir para allá. Cuando a mí me dijeron, escriba esto y preséntelo en la suerte de asamblea constituyente que estaba haciéndose en Chile, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Si ustedes ya tienen el modelo que quieren, ¿qué están esperando? Entonces yo seguí escribiendo, confiado en una cosa, confiado en la racionalidad de los chilenos. No de las instituciones a esa altura, no de los partidos políticos, sino que de la gente. Y no nos equivocamos, porque el libro lo sacamos finales de agosto como
impreso. Del año anterior, sí. Impreso. El plebiscito se hizo el 4 de septiembre. Nosotros el 30 de agosto estábamos sacando el libro de imprenta. El 4 de agosto fue el plebiscito y salió rechazado con un 64%. ¿En tu libro dice que van a rechazar el plebiscito o no va a estallar? No. Si se hubiera aprobado el plebiscito, ese libro no lo estarías viendo hoy día. Sin lugar a dudas. A lo mejor me estarías viendo a mí más seguido, pero no al libro. O sea, sin lugar a dudas, el libro no. Las fallas de las predicciones, ¿no? Sí, No. Pero la gracia del libro es que hoy día, parte de lo que estamos discutiendo hoy día, que este proceso ha continuado, tiene que ver mucho con esto, tiene que ver mucho con la parálisis legislativa, con lo que se denomina en términos más conceptuales la esclerosis legislativa, con la fragmentación del sistema político. ¿Por qué? Porque tú vas cambiando reglas. ¿Para qué cambias reglas? Entonces cambia el sistema electoral. ¿Para qué? Para poder darle cabida a tus amigos, a tus grupos. Entonces, hoy día tienes 21 partidos con representación parlamentaria, un Congreso que tiene una Cámara de Diputados que tiene 155 parlamentarios, diputados, tiene 21 partidos con representación parlamentaria, 3 movimientos sociales y 36 diputados independientes adscritos a alguna. Tú comprenderás que la posibilidad de ponerse de acuerdo, da lo mismo el gobierno que sea, de derecha, de centro derecha, de izquierda, de centro izquierda, el que está hoy día, del Frente Amplio, no tiene ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, claramente tú tienes que hacer una transformación del sistema. Esta transformación la hicieron ellos, la izquierda, que quería tener mayores niveles de participación y que eso se viera reflejado en el Congreso. ¿Por qué? Porque así tú fraccionas el sistema. ¿Dónde fue el mecanismo máximo de fraccionamiento del sistema? Precisamente en quienes quisieron escribir la Constitución. Donde de los 155 personas que quisieron escribir en la Constitución con sistema paritario de salida, hombres y mujeres, por lo tanto, si habían hombres que salían más hombres, había que reemplazar por mujeres. Paradojalmente, salieron más mujeres y hubo que reemplazar 8 mujeres que habían ganado por 8 hombres que habían salido segundos. Pueblos indígenas, 15 representantes indígenas de un padrón de un total de 155, o sea, prácticamente el 10% de los representantes eran de comunidades indígenas. Y básicamente la mayoría de ellos eran de movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen su lógica de ser en una sociedad, pero no tienen la lógica de administrar el poder. No están creados para ello. Para ello están los partidos políticos. Tú puedes estar desilusionado de los partidos políticos, pero no los terminas matando. Su función, sí. Tú tratas de mejorar su función. El sistema político lo que hace es tratar de mejorar su función. La relación entre el poder ejecutivo y el legislativo también se tiene que mejorar. Esos son los elementos que están ahí en el libro. Y básicamente crear dos conceptos que para mí son clave y que creo que hoy día están en riesgo. Y ya me salgo de Chile, porque este libro también hace un análisis comparado a nivel de la región y a nivel del mundo, que son la estabilidad del régimen democrático y el concepto de gobernabilidad del sistema democrático. Y estos dos elementos creo que hoy día están puestos en duda por muchos de estos sectores fundamentalmente radicalizados, ¿no? Que no creen ni en la democracia ni en la capacidad de ponerse de acuerdo. Quieren solamente en la capacidad de imponerse, incluso por la fuerza. Y la fuerza puede ser material, violenta, o puede ser también esta fuerza que hoy día le da las redes, la capacidad de pasar por arriba a través de imponer una verdad. O la fuerza criminal también. Sí, también. Es decir, a través de los ilícitos criminales y el narcotráfico y la mafia. Absolutamente. Pero fíjate, el tema de gobernabilidad es vital aquí, Joseph, porque cómo tú destrozas también la gobernabilidad mediante gobiernos de transición que están diseñados para destruir la institucionalidad. Exacto. Sí. Cuando yo vi en la constituyente de Chile a una persona vestida de Pikachu, esto es lo que están es destrozando la institucionalidad. Pikachu de sí, Pokémon. Pikachu de Pokémon, Okay. Disfrazado. Había un dinosaurio, te puedo un contar también. Había un dinosaurio. dinosaurio. Entonces, claro, lo que están haciendo es burlándose de la institucionalidad, satirizando la institucionalidad para que el ciudadano no crea más en eso. ¿Quién va a creer en eso? Es un chiste. Entonces, cuando tú consideras que tus electores o tus representantes son un chiste, todo se transforma en un chiste. Viene el momento del relato, viene el momento de la narrativa. Y entonces tiene que venir después el gran
Mesías, el gran Salvador, el que va a acabar con todo esto, pero ya ahí no va a haber libertad. Ya, claro. Mira, si entendí bien, Aldo, entonces, lo que tu libro habla es en este esfuerzo de tener tanta diversificación de ideas y partidos y, qué sé yo, políticos, que se ha vuelto prácticamente imposible llegar a consensos, ¿no? Y eso lo atribuyes al fallo del mismo plebiscito, porque el plebiscito metió a tantas Pikachu y todos, y que no había forma de tener un consenso sobre algo que empezó con, digamos, unos grupos que tenían una dirección. Parte antes. ¿Es correcto eso? Lo que pasa es que esa es la culminación del caos. Yeah. Y esa culminación del caos lo que le da como resultado a la gente, sabe que yo a esto no le creo. Yeah. A esto no le creo. Como dices, si tú tienes a Pikachu con un dinosaurio y un tipo en el baño con una guitarra escribiéndote la Constitución, por favor, ¿sabe qué? Yo soy ignorante. Yo no sé de leyes, yo no sé de equilibrios de poder, pero esto me parece que no es el camino adecuado para escribir una Constitución. O sea, que Pikachu, que lo andan atrapando en las esquinas, en las plazas, los niños chicos con sus teléfonos, creo que no es el modelo. Pero esto parte de antes, Joseph, y yo creo que aquí es la lógica. Esto cómo va socavando la institución desde antes. Los cambios se hicieron antes. Los cambios se hicieron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno del presidente Piñera. Se fueron forzando ciertos cambios que en este concepto del buenismo... La educación fue una de las principales. Educación. El sistema electoral... que es clave, porque a través del sistema electoral tú le has permitido que actores que no tienen respaldo político ciudadano, no tienen respaldo ciudadano relevante, estén discutiendo las leyes. Es lo que yo denomino, está ahí, el concepto de las pymes políticas, pequeñas y medianas empresas políticas. ¿Qué es lo que hacen? O sea, aquí estamos entre adultos que tenemos formación o criterio formado. ¿Qué es lo que hacen? Están profitando del Estado y de su posición de poder para beneficio personal. Muchos de ellos lo están haciendo así, lo hacen en Chile, lo hacen en distintos países latinoamericanos, y no solo en Latinoamérica, en muchos otros países. Entonces, esos son los elementos de los cuales hay que tener cuidado. Y eso parte antes. Lo que pasa es que eso... se va acrecentando a tal punto que socava la institucionalidad completa y la democracia se ve en riesgo y amenazada como la tenemos hoy día. Justo se salió unos artículos esta semana en varios medios de mucho prestigio acá en Estados Unidos, New York Times, Atlantic, revista, sobre la democracia, ¿no? Aquí en Washington es muy común hablar, especialmente en los pasillos de Cancillería y Departamento de Estado y Casa Blanca y Congreso, hablar de la lucha entre democracias y autocracias, ¿no? Han habido muchas lecturas sobre esto y estos artículos hablaron justamente sobre si allá es hora de transicionar de la democracia, ¿no? Y están jugando con este concepto que creo que un australiano lo denominó hace unos años atrás, que es demarchy, ¿no? Demarchy, que es prácticamente una combinación de monarquía con democracia, pero es prácticamente la sortización de las participaciones de ciudadanos en las propuestas políticas y en las leyes. Digamos, aquí tenemos un sistema parecido a eso que se llama Selected Service, servicio selecto, donde tú, después de 18 años, tú puedes en cualquier momento ser llamado para servir en un jurado para un corte y un caso judicial. Entonces quieren aplicar ese concepto a la política, donde el Congreso ya no es hecho de personas elegidas por el público, el pueblo, pero es un Congreso sorteado de diferente representación de la población. ¿Qué piensas de esto? A mí, en general, el estado de democracia se puede rescatar, hay que transicionar, y también específicamente sobre esta idea de demarchy, ¿no? A ver, yo creo que la democracia hay que fortalecerla. No tenemos otra forma hoy día. Sí. El problema... Lo que dijo Churchill, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Y eso lo dijo hace 70 años atrás y creo que sigue tan vigente como antes. No tenemos otra forma de representación que resguarde tanto al individuo, es decir, que en el voto somos todos iguales, pero la libertad del individuo para elegir, para ejercer ese voto. Eso no tenemos ninguna otra instancia. Yo creo que eso es como punto uno. El punto dos es que no podemos desechar a instituciones como los partidos políticos y decir, ¿sabe qué? Ya no sirven. ¿Por qué?
No, lo que tenemos que hacer es precisamente arreglar a los partidos políticos. Y yo pienso que los partidos políticos han caído en una fuga, en una incapacidad por dos vías. O sea, ¿para qué se crearon los partidos políticos? Básicamente para dos cosas. Para formar gente que tenga cuadros para administrar el poder, es decir, el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos federales, los gobiernos provinciales, sean las instancias que sean. Para eso, punto uno. Y lo segundo es para ganar elecciones y ser representantes de sectores de la comunidad. Para eso se crearon los partidos políticos. Esa es la historia de los partidos políticos. Hoy día, con toda la tecnología que tenemos, básicamente lo que tenemos que hacer es precisamente dotarlos de mayores exigencias, mayor transparencia, mayor democracia interna. Si hacemos eso, eventualmente vamos a tener mejores partidos y mejores representantes. Pero a su vez tenemos que tener leyes, instituciones claras para que esto funcione. ¿Y cómo? No podemos fraccionar el sistema a tal punto que todos sean representantes. ¿Por qué? Porque si no, nadie lo es. No podemos tener partidos que no tengan algún nivel de solidez. O sea, tú me puedes decir, sí, ok, hay mínimos para ser partido. ¿No vamos a tener rotación de partidos? Bueno, cuando los partidos tengan algún nivel de solidez, eso lo podemos poner en distintas instancias, distintos niveles dentro de la estructura del Estado y vayan creciendo. Y vayan adoptando algún nivel de experiencia, que no sean gente tocando la guitarra o vestido de dinosaurio los que hacen las leyes. Entonces, podemos ir construyendo sistemas, pero no podemos destruir el sistema. ¿Por qué? Porque así como ese modelo que tú planteas, Joseph, también hay otro que me preocupa mucho más que ese, que es el concepto de las democracias iliberales. Como autocracias. Concepto, exactamente, que se visten a través de los mecanismos democráticos, es decir, acceden al poder a través del voto popular, pero van transformando las leyes para acceder, claro, para quedarse con todo el poder. Y cuando ya tienen todo el poder, ¿qué vas a hacer? Pero eso justo es el problema, porque en denominación, esto está escrito ahorita hay un documento aquí en Estados Unidos que se elabora cada año sobre nuestra estrategia de seguridad nacional que se llama en inglés NSS, National Security Strategy, y ahí claramente dice que la lucha global entre democracia y autocracias es parte de la geopolítica y la competencia estratégica del mundo. Rusia y China más o menos representando la parte de autocracias. El gran problema con esa descripción es lo que justo acabas de decir, que no es como, digamos, en la Guerra Fría, cuando había capitalismo contra socialismo, dos ideologías distantes y contra una contra otra, representado por ciertos Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en ese momento la Unión Soviética se autodenominaba comunista, socialista. O sea, decían que estos sistemas de gobernanza que queremos promover a nivel mundial y lo hicieron. Hoy en día, Rusia, China, Irán, quien quieras, no se llaman autocracias. Ellos no dicen que estamos representando la autocracia a nivel mundial y no, dicen que somos democracias. No, somos democracias, tenemos voto popular, tal vez un modelo de democracia iliberal, como estás diciendo. En el caso de Hugo Chávez se llamaba democracia participativa. Protagónico, popular, gobernar con referéndums y todo eso. Entonces, la palabra de democracia se ha sido prácticamente destrozado por adentro y han podido confundir los términos donde la representación, que es la democracia representativa, se fue transformándose en algo que nunca era el diseño original, ¿no? Entonces, en esa parte donde yo voy, no creo que es suficiente describir autocracias contra democracias, porque todos se acusan nos acusan a nosotros, Estados Unidos es una autocracia, Chile es una autocracia, ahí está Maduro, ¿no? Es el discurso de Maduro, ¿no? Todos son autocracias menos él, o Venezuela en ese caso, pero yo digo que hay que regresar a los principios de cómo esto ha formado, porque hay una historia. Democracia no siempre era el sistema de gobernanza más popular en el mundo, ni siquiera el sistema de gobernanza que estaba funcionando en el mundo. Ha habido transformaciones, entonces yo creo que hay que ir a origen. A ver, no sé si quieres comentar. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tú das ahí un apunte certero respecto de dónde tenemos que apuntar, dónde tenemos que ir. La democracia tiene ciertas condiciones y ciertas condiciones que son básicas. Por ejemplo, la división de los poderes, el equilibrio entre los poderes. Aquí en Estados Unidos hay un elemento que todas las democracias del mundo que se precian de democracia tratan al menos de imitar, que son los conceptos del check and balance. Es decir, que hay un poder ejecutivo que tiene un poder legislativo que controla, pero además hay un poder judicial que está permanentemente supervigilando esta situación. Y hay un cuarto poder
que a veces a muchos, prensa. que exactamente, que a muchos políticos o poderosos no les gusta, que es la prensa. Y sobre todo cuando tú le agregas prensa libre. O sea, se espantan, gritan. Entonces, tienes estos elementos, pero además tienes otras cosas que son sumamente significativas. ¿Y por qué Chile? Era, y lo que te comentaba hace ya 12, 13 años atrás, te comentaba que era un riesgo, porque la sociedad estaba pensando, la gente estaba pensando per se, y estaba pensando en su bienestar y en el de su entorno, y desde ahí construir la sociedad. Y cuando tú tienes unas personas que son libres para hacer eso, también se ponen en riesgo los regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero que me manden. Yo ya no quiero ser un rebaño conducido por el Estado que toma todas las decisiones. Al revés. Y de nuevo, acá, cuando hablamos de los Founding Fathers, entendemos que cuando se crea Estados Unidos, uno de los elementos claves tiene que ver precisamente cómo tiene que ver con los estados, pero también tiene que ver con las personas, que este estado no socave la capacidad ni las libertades de cada uno de nosotros para ser, para pensar, para ayudarnos. Entonces, primero estoy yo, después estamos nosotros que estamos haciendo este programa hoy día, están ustedes, los que nos están mirando en el programa en este minuto y están pensando, y están reflexionando, están diciendo, sí, esto tienen razón, en esto no, yo creo que... Y van a tomar decisiones. Y están las autoridades las cuales ustedes mismos van a presionar para que hagan leyes en beneficio de. Estas cosas son las que están pasando y construye la sociedad de esta lógica. ¿Por qué? Porque es esto que le gusta tanto a la izquierda, pero que cuando lo tratan de llevar a la práctica a través del voto no les gusta tanto, que es el pueblo el que tiene el poder. ¿A través de qué? A través del voto. Y cuando el voto dice que la Constitución se rechaza, ¿qué le dicen? El pueblo es ignorante. Claro, ¿Es lo que están diciendo en Chile? Exactamente. El pueblo es ignorante. No, el pueblo no es ignorante. El pueblo sabe lo que quiere. La gente, cada uno de nosotros sabe lo que quiere y construye desde ahí la sociedad. No quiere que le impongan un modelo desde arriba, como lo han tratado de hacer en el último tiempo. Pero hay un punto importante, que es la integridad del voto. Ya, claro, sí. Porque afortunadamente en Chile todavía lo tienen. Pero cuando ellos descubren que el pueblo no es ignorante, que ellos descubren que el pueblo puede cambiarlos a través del voto, a través de check and balance, que es de la contabilidad del poder, de la rendición de cuentas, vienen y destrozan la integridad del voto. Yeah. Y dejan de ser elecciones libres y justas. ¿Por qué? Porque además de que te pueden cambiar, comienzan la manipulación, comienza la violencia electoral. Sí. Comienzan la manipulación de las personas, el chantaje, el no permitirle que voten, la migración de votantes. Se comienza una serie de artilugios. La rejurisdicción. Exactamente, para evitar que el pueblo decida. Sí, muy interesante. Agrégale a eso otro elemento que se nos está poniendo, sobre todo en la región, que nos está complicando. En Chile el voto sigue siendo papel y lápiz. Papel y lápiz. Qué suerte ustedes. Ya las urnas cierran a las 6 de la tarde. Sí. A las 20 horas. Y es un día nomás, ¿no? Un día. ¿Tienen votación temprano o no? No. Solo un día. Todos una sola vez. Un día domingo. Que lo único que se hace ese día domingo es ir a votar. A las 6 de la tarde se cierra todo el sistema. A las 8 de la noche tú ya tienes tendencia y a las 9 de la noche, dependiendo si es una elección presidencial, parlamentaria, municipal, tú ya tienes ganadores. Sí. Y ganadores aceptados. Sí. O sea, yo creo que esas cosas son las que hay que mantener. Pero como dicen ustedes, la integridad del voto es fundamental. Porque esa es la decisión. Ahí es donde está la manifestación máxima de la voluntad de la gente. Y eso es lo que no podemos perder. Y solo, a lo mejor después lo hablamos, pero si no, ahí también, así como los estados autoritarios, los regímenes liberales, el crimen organizado, el poder del recurso mal habido, también está penetrando en nuestras sociedades de una manera muy, muy potente. No solamente respecto de los votos, respecto del funcionamiento del Estado, sí, sino también con
condicionamiento de los actores políticos. Exacto. Mira lo que pasó en Ecuador. Lamentablemente, la última elección de Ecuador ha sido una demostración que pensábamos que ya con lo que había pasado en Colombia en los años 80... Estábamos hablando de eso porque, bueno, yo conozco a Fernando Villavicencio, que le asesinaron de una forma muy brutal, y su reemplazo en la candidatura era Christian Zurita, su amigo, también otro periodista. Y la imagen de él votando, no sé si lo viste, que está como guardas así. Eso ya, la imagen es como una demostración que no está funcionando la democracia. Exactamente. Sí, ¿Es democracia? Está entrando ahí como de miedo, quién sabe, que te una pistola, votando para quién. Sí, es interesante. No, mire, muy puntual en la integridad de votación. Aldo, lo que tú dices también sobre la habilidad de mantener, no solo la gobernabilidad, de la habilidad de poder tener un sistema que es representante de los individuos. Yo creo que eso es, y también es parte de la fundación de Estados Unidos, ¿no? Es la magia un poco de los fundadores. Pero yo voy más allá, porque yo tuve este pensamiento, este ejercicio de pensar sobre la democracia por sí, y si funciona, no funciona, si funcionó a algunos y no funciona para otros. Y me llego a más o menos la diferencia entre monarquías y democracias, ¿no? Y por mucho tiempo el mundo estaba gobernado por monarquías. Yo creo que gran parte de la historia. Y yo creo que la Primera Guerra Mundial es la punta de definición de esto, porque los imperios de ese momento, Japón, Alemania, los otomanos, estaban tratando de imponer otra vez su sistema, querían mantenerlo, pero no ganaron. Si hubieran ganado la Primera Guerra Mundial, todos estaríamos bajo un rey, un emperador de Japón, un rey alemán o un turco. Estaríamos todos bajo esto, pero no ganaron. Los nazis. Tal vez intentaron otra vez reimponer el imperio alemán, pero no pudieron, y después entra al bonanza de democracia, lo que se llama los últimos 100 años. Pero había una temporada antes de esto que yo creo que dio la democracia su vida más actual, que es la guerra de 30 años, ¿no? La guerra de 30 años y el Paz de Westfalia de 1648. ¿Y quién nace después de esa guerra más larga de la historia? Nace el concepto de Estado soberano, el Estado por sí definido por terrenos que están gobernados por políticos, ¿no? Y nos tocó una guerra total para entender que podemos llevarnos bien en esta forma, porque yo creo que siempre hemos tratado de ver cómo podemos vivir de una forma libre, ¿no? Y la combinación del Estado soberano, un Estado bajo unas reglas de integridad territorial, en combinación con la participación democrática de sus pueblos con sus participantes, es lo que nos llevó a esos 100 años de, entre comillas, relativamente prosperidad y paz. Entonces yo regreso a que la democracia es el sistema que está en riesgo, pero lo que realmente están atacando para acabar con la democracia es la integridad territorial, es las fronteras, es el Estado soberano. Y yo creo que como yo vengo de una tradición liberal clásico, y yo creo que donde los liberales o hasta los libertarios se equivocaron es en no defender el Estado soberano y en no defender el nacionalismo. Porque escuchen nacionalismo y piensen en los nazis. Bueno, nacionalismo étnico tal vez, pero no es la forma de nacionalismo que estamos hablando. Estamos hablando de nacionalismo cívico, de hablar de derechos y no solo, de hablar de deberes, no solo derechos, ¿no? Porque el ciudadano tiene responsabilidad, el ciudadano tiene un deber de participar, porque es su vida, es su comunidad, es su familia. Entonces yo creo que esa lección lo aprendí en ese transcurso de esos pensamientos yo creo que hoy en día las autocracias o las democracias iliberales más grandes del mundo están tratando de acabar con el terreno íntegro, con el Estado soberano. Y por eso se llama Border Wars, porque creo que no es solamente la guerra, la crisis que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, la crisis en la frontera de Chile con Perú y con Bolivia, la crisis en la frontera de Venezuela, Colombia, la crisis en la frontera de Rusia-Ucrania, es una guerra. Entonces, Taiwán, China. Entonces, esto creo que es... Yo quiero comentar sobre esto, sí. Mira, a mí en el último gobierno del presidente Piñera me correspondió los 2 últimos años ser el director de planificación estratégica de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el rango de embajador. Tú lo que acabas de decir de este concepto de la paz de Westfalia, una de las cosas que tenía precisamente era el concepto de Estado-Nación. No voy a decir que sean tan añejas, tan antiguas, estos conceptos, estos principios dentro de la política internacional, del concepto de política internacional. Pero esto es lo que prima en la política internacional. O sea, el respeto a la soberanía del otro Estado de decidir para sí y por sí. Eso es lo que justifica además
que los países que respetan esto no se estén metiendo precisamente en lo que tú estás mostrando, a sabienda de que están causando daño. A diferencia de los otros, que entendiendo que existen estos principios, no tienen ningún pudor, límite ni precaución en ir e invadir o socavar las instituciones de otros estados en beneficio propio. Entonces te das cuenta este desequilibrio que se produce. Esta es la típica paradoja, ya que hablas del concepto de liberal. Este es el concepto de hasta dónde yo tengo que soportar tu agresión. ¿Por qué? Porque yo sé que tu agresión es tu forma, tu expresión. Y yo tengo que entender tu expresión como parte de tu libertad de ejercerla. Pero ¿en qué minuto esa agresión hacia mí se transforma en algo que yo tengo que responder? Ya. Y yo creo que este es el elemento que hoy día tenemos que sopesar. Desde adentro, desde las propias instituciones que se proveen los estados institucionalmente a su interior, pero también hacia afuera. Ya. Es decir, un estado que, recuérdame la cantidad de migrantes, debe ser... 7 Más de millones. 7 millones de 200. Y eso equivale más del 15%. Más del 30%. 30% de la población de un país que migra. Los países vecinos no tenemos nada que decir. Nada, absolutamente nada que decir. No, lo que pasa es que el principio de no intervención por este principio de soberanía nos obliga a mantener esto callado. Entonces creamos el Consejo de Lima, no sé si te acuerdas. El Grupo de Lima. El Grupo de Lima para tratar este tema. Sí, pero es que no, es que mejor no nos metamos porque esas son decisiones propias de cada uno de los estados. Entonces, si nosotros levantamos la mano y decimos algo, bueno, mañana nos pueden decir algo a nosotros respecto, o nos pueden crear un estallido al interior del país. Puede pasar esas cosas. Ahora que lo mencionas, ¿sabes? Fue mi gran crítica sobre el Grupo de Lima. Yo lo hice varias veces, José Gustavo es testigo de eso. Que eso es 2019 más, el año fuerte, ¿no? Donde está el presidente Juan Guaidó y el presidente interino Juan Guaidó y están los, no sé cuántos países que están representando en este Grupo de Lima. Y me acuerdo que fueron a Brasil inmediatamente durante el primer mes del nuevo gobierno en ese entonces del presidente Bolsonaro en Brasil. Para mí parecían muchos países, ¿no? Y digo, ¿qué tiene Guatemala que decir sobre lo que está pasando en Venezuela en comparación con Chile o Perú, ¿no? Porque el impacto es muy distinto. O Colombia, Brasil, que están recibiendo el mayor impacto de la migración venezolana. Entonces yo creo que se puede resolver a un consenso con menos países que están más involucrados en este conflicto. No sé si, digamos, no estoy diciendo Guatemala por decir Guatemala o Suecia, que estaba participando también, porque todos tienen que siempre incluir un europeo en todas las negociaciones. Entonces, si eso es un camino que vamos a llegar, porque eran tantos países que no habían consensos sobre nada, o sea, no podían recibir consensos sobre lo más mínimo, y había algunos países que esto es un tema esencial. Colombia, tal vez el principio, que esto era prácticamente la sobrevivencia de su república, y había otros países que estaban ahí porque era de moda en su momento de participar, ayudar, humanitario a lo de Venezuela. Y eso creo que en parte lo explicas con tu libro, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que algunos países no solamente estaban ahí por moda, estaban ahí porque en cierta forma neutralizaban la posibilidad de terceros También, sí, de resolver el tema. También, sí. Acuérdate que yo puedo entrar a un grupo no solamente para resolver, sino que también para entorpecer ciertas cosas. Y la migración venezolana les impactó mucho en Chile, ¿no? Impacta mucho, sí. Claro, porque hay dos tipos de migración y ustedes lo saben. Está la primera migración que surge al inicio de los gobiernos del gobierno de Chávez, fundamentalmente, que es una migración muy educada, muy preparada, muy empeñosa y que en el caso chileno está absolutamente asentada. O sea, tú la ves, o sea, es parte. Son los como llegaron a Estados Unidos en Texas, hay un montón de que llegaron como petroleros, otros que llegaron a Florida. Exactamente. Después de la crisis, ¿te acuerdas el gran Purga. paro de PDVSA? Sí, una purga. Exactamente. Una purga, sí. Posterior a eso llegó mucho venezolano, pero además de la toma de las grandes empresas, mucho empresario, mucho profesional, médico, mucha gente. Lamentablemente en el último tiempo, y esto también tiene que ver con estas brigadas que creó el gobierno venezolano, estas brigadas de protección, bueno, terminaron en Colombia, en Ecuador, en Chile,
Y mira los países que terminan. No terminan en Bolivia. en Bolivia, no terminan en Argentina. En Nicaragua. Sí. Claro, tampoco en Nicaragua, terminan en Colombia, en Ecuador y en Chile. Qué paradoja. Y en Perú, mientras estaba uno u otro Sí. gobierno. Entonces, de repente uno es medio suspicaz, mal pensado. Sí. No, pero es cosas que a uno le pasa. el grupo de tráfico humano, el grupo delictivo más grande de Venezuela es el Tren de Aragua. Y literalmente se llama un tren. So, es lo que están diciendo. Exactamente. Sí. Y tú has hecho mucho trabajo de eso. Sí, A ver, sí, cuéntanos sí. un poco del impacto de... No, José Gustavo escribió un artículo, creo que fue en 2018, 2022, sí, hablando claro. que la migración forzada, la migración estratégica, cómo Maduro está usando la migración como un armamento para expandir su criminalidad por toda la región. Y fue muy criticado por los venezolanos. Le dijo, no puedes escribir esto, nos está haciendo quedar mal en los países. Pero eso es algo que ahora no hay ni discusión que lo están haciendo. Y creo que en Chile mismo, el Tren de Aragua mató a un policía hace poco. El Tren de Aragua tiene historia. Dale tú y después yo te digo otras cosas. Bueno, es que eso es parte de los factores de empuje, ¿no? Porque mira, si tú tienes una gran presión interna, porque el pueblo se está haciendo protesta, la mejor manera es liberarlo, darle grados de libertad. Y cuando tú los empujas, indudablemente con una gran cantidad de víctimas, porque los migrantes venezolanos son las grandes víctimas del régimen de Maduro, en esos 7 millones de migrantes, que representa un 100%, imaginémonos el 10%. Y eso es mucho, digamos. ¿Sí? Es mucho. Bueno, pero es 5%. Y El 5%. quizás sea el menos. 2%. Quizás No, sea el 2%. menos. El 1%. Ya, uno, es mucho. Y es mucha gente. Ellos han sido capaces porque, de nuevo, cuando se te habla de brisa bolivariana, eso es una metáfora, pero con una realidad interna verdaderamente fuerte. Esa es la brisa. Es decir, ellos son capaces de empujar hacia otros países a modificar lo que hemos hablado nosotros, a modificar la frontera, a modificar la cultura, a modificar... ¿Tú te imaginas Lima, que tiene más de 1 millón de venezolanos? Sí, wow. Sí. Te modifica completamente tu cultura. Sí. Te lo modifica. Y sobre todo si utilizas después elementos criminales, que lo hemos hablado sobre el narcotráfico, y un grupo que se llama el Tren de Aragua, que es prácticamente un tren y que se ha transformado en el grupo criminal de mayor tráfico humano de toda Latinoamérica, desde norte hasta el sur, entonces, que es apoyado por el régimen, entonces tenemos estas situaciones en todo el hemisferio. ¿Quieres decir algo sobre el Tren de Aragua en Chile? Sí, el Tren de Aragua y en general el crimen organizado, porque ese es el gran problema. Y creo que la palabra operativa es el crimen organizado transnacional, y esa es la palabra. Sí. Es que para mí el crimen organizado es transnacional. Sí. O sea, esto de ponerle el transnacional, yo creo que, claro, hay que ser más preciso, tienes razón. Pero, No, lo digo solamente por el tema de que estamos hablando de fronteras. Sí. Toda la razón. Hay que ser más preciso, pero el crimen organizado requiere conexiones internacionales, requiere que tengas el lavado de los activos, requiere que tengas fuerza de hacer algunas cosas, hoy día ya no estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de personas, de tráfico de armas, de extorsión, estamos hablando de cómo trasladas grandes cantidades de dinero de un punto a otro. De eso estamos hablando, y eso en el caso chileno ha generado un gran problema. Pero mira, solo un dato y no te prometo, pero voy a tratar de callarme. El último censo del año 2017 en el caso chileno, éramos 17 millones, en 2014 éramos 17 millones de habitantes, bajando. Sí. O sea, con menos hijos. Sí. Exactamente, la tasa de natalidad era negativa, la tasa de reemplazo era menos de 2, sabes que tiene que ser superado. Hoy día estamos cerca de los 19 millones de habitantes y subiendo. Con una migración venezolana, haitiana, colombiana, peruana, boliviana. Sí. Entonces, tú te das cuenta y esta migración es una migración muy dinámica, que genera muchas transformaciones, que ha generado muchos cambios tecnológicos. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha capacidad intelectual, pero también tenemos este otro problema, que es esta parte de la criminalidad. Mucha violencia. Crímenes que en Chile no existían. En Chile
cifras gruesas. El 85% de los asesinatos en Chile se sabía quién era, porque era parte del entorno de la persona que habían matado. Hoy día la relación se invirtió. El 85% de los asesinatos en Chile no sabes quién es. No sabes quién es porque tenemos el problema del sicariato. Tanto es así que en Chile no existían leyes de sicariato. Hace 2 años se hizo este año. Tenemos un proyecto legislativo y ejecutivo. El legislativo está en manos de centro derecha y el gobierno en manos de izquierda, y se armó un fast track legislativo para sacar leyes porque no existía el secuestro extorsivo. No existía, no era un tema en Chile. Lo tuvimos, este año pasa a ser un delito. Estas son las cosas que van pasando y esto es lo que tenemos que, como democracia, como sociedad, transformarlo. Y eso es interesante, y voy a finalizar con esto porque me están diciendo que... sí, así. Porque justo hablamos un poco del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, ¿no? Eso fue, arrestaron colombianos, armas de Perú, ¿no? Entonces, seguramente México está involucrado algo ahí porque los cárteles mexicanos están muy presentes. Y no tengo ninguna duda si hay alguna participación en algo de Venezuela también. Entonces, literalmente es un conglomerado criminal que se encarga de este tipo de acciones muy fuertes a nivel política, ¿no? De cambios políticos muy profundos. Mira, Aldo, yo creo que tenemos que invitar otra vez. O sea, tenemos que hacer una ronda 2 porque hay muchos temas que no hemos hablado. Quería hablar un poco de la coyuntura que va a pasar en la política en Chile que viene. Hay elecciones más rápidos que 2025. Hay un plebiscito a final de año, de diciembre de este año, con un nuevo proyecto constitucional. El próximo año entramos... Pero el Partido Republicano es la mayoría representado en ese constituyente. Exactamente, ¿no? El 35% lo tienen ellos. A finales de diciembre, el próximo año elecciones locales, municipales y consejos locales. Y el año subsiguiente, el 25, elecciones presidenciales y parlamentarias. Muy, muy importante. Entonces, te vamos antes de 2025, te vamos a tener de regreso cuando estás en Washington. Sí, bueno, siempre estás invitado y mucha suerte. Bueno, cuando sale este podcast ya vamos a saber si ganaste o no. Entonces, si no, déjalo así. No, pero mira, pueden encontrar este libro, Un sistema político para Chile, que viene, que yo estoy seguro que va a ser no solamente un bestseller, pero también un libro que ganó premio por Aldo Cassinelli. Está ¿dónde lo pueden comprar? O sea, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, está en Chile, en las librerías, pero hay una página que se llama Busca Libre, okay. Así como lo que estamos tratando de promocionar, que es libre, .org o en cada país, el punto de cada país, y ahí lo van a tener disponible. Perfecto. ¿Y traducción en inglés o es muy...? Todavía no, porque ustedes saben que hacer un libro es un esfuerzo grande y lo hicimos nosotros con un grupo de personas. Buenísimo. Bueno, felicidades por el libro, felicidades por la nominación a premio. Yo tengo esperanzas que Chile se va a corregir ese camino que tuvieron en los últimos años. Yo creo que ya con el fallo del plebiscito, el nuevo constituyente a veces nos inspira con las cosas más positivas. Veremos, porque nunca se puede bajar la guardia. Y bueno, para todos ustedes, si es la primera vez que están viendo el podcast, suscriban a nuestro canal de YouTube. Si están mirando Spotify, todo eso, suscriban a esos canales también. Si les gustó el video, y bueno, si quieren ver a Aldo de nuevo en el podcast, nos regalan por lo menos unos 500 likes. Yo creo que unos 500 likes sería adecuado, ¿no? Nos sumamos. Nos sumamos, ¿no? 500 likes, comparten el video con todos sus colegas, familiares y tus amigos que les gusta. Chile es muy importante en la geopolítica extranjera. Ni hablamos de China. China y Chile es muy importante. Tenemos que tener a Aldo otra vez. Bueno, entonces hasta la próxima. Gracias. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.